Muchas gracias por estar acá. Bueno, comenzamos la charla y me toca dar enfermedades de alto impacto, la etapa maternidad. Con lo cual vamos a empezar hablando de las enfermedades del lechón lactante, cuál es la más importante de ellos en la maternidad. Obviamente que, como todos sabemos, la diarrea es de la más común, habitual e importante de las enfermedades en la maternidad. Y estas enfermedades se pueden disminuir o evitar con buenas medidas de manejo. Para entender cómo es que se desarrollan las enfermedades intestinales, debiéramos conocer cuáles son las funciones del intestino. Todos sabemos que una de las funciones más importantes es la absorción de nutrientes. Y como segunda y muy importante función del intestino es actuar como barrera de defensa. De hecho, el intestino es el órgano de defensa más importante o mayor del cerdo. Bueno, vamos a arrancar con la diarrea neonatal, que es la diarrea causada por Escherichia coli. Es una diarrea que se genera los primeros días de vida del lechón y se debe básicamente a un aumento de la presión de infección. Llamemos presión de infección a la cantidad o a la carga bacteriana que existe en el medio, o a una disminución de la inmunidad, que de hecho un lechón recién nacido tiene la inmunidad muy baja por no haber recibido calostro al momento. Bueno, para que se desarrollen las enfermedades, como bien sabemos todos, hay una interacción de factores. Uno de ellos es el animal. No es lo mismo un lechón que ha calostrado correctamente de una madre que está bien inmunizada. ¿Qué es una madre que está bien inmunizada? Una madre que ha recibido el contacto con la bacteria para la cual tiene que formar anticuerpos durante su gestación. Otro de los factores son los agentes infecciosos. En este caso estamos hablando de Escherichia coli. Existe Escherichia coli que está en la flora banal del intestino, pero para que se desarrolle una enfermedad debiéramos tener una Escherichia coli enteropatógena en este caso. Y como tercer agente o factor es el ambiente y el manejo de la granja. Cuanto mejor manejemos el ambiente y menor carga bacteriana tengamos en él, tendremos menores posibilidades de desarrollar una diarrea, en este caso por Escherichia coli o en el caso de coccidios por coccidios. ¿Qué es lo que tenemos que lograr? Como bien decía recién, tener una muy buena inmunidad por parte del lechón, primero por parte de la madre para poder transmitir la inmunidad al lechón luego en el calostro, o tener disminuida la presión de infección. ¿Cómo lo podemos lograr? Realizando medidas de manejo acordes para disminuir esa presión de infección, o realizando medidas para fortalecer el sistema inmune y que esos animales puedan hacerle frente al agente en cuestión. ¿Cómo se desarrolla la inmunidad intestinal? Antes del nacimiento, el intestino del lechón es microbiológicamente estéril, o sea, no tiene carga bacteriana, no existen bacterias dentro del intestino, ya que el lugar donde se desarrolla el embrión y el feto es estéril, si no ocurriría un aborto, ¿no? Luego del nacimiento, el intestino sufre una rápida colonización por bacterias banales y potenciales patógenas como Escherichia coli en este caso, como puede ser Clostridios. La inmunidad intestinal se da a través de la inmunoglobulina G, la M y la A fundamentalmente, que el lechón recibe del calostro. ¿Cómo es que se forma inmunoglobulina A específica para la bacteria enteropatógena, en este caso Escherichia coli? Durante la gestación, aproximadamente en el día 60-70, la flora intestinal de la madre le manda mensajes, entre comillas, a los linfocitos, que son órganos del sistema células del sistema inmune, para que reconozcan esos antígenos y luego, cuando la hembra va a parir, puedan generar antígenos a través del calostro de la leche. El mantenimiento de esta inmunidad intestinal se da a través de la IgA. Nuevamente volvemos a hablar de la IgA, que es, para este caso, la inmunoglobulina más importante. Ahora vamos a hablar un poco de cómo es que actúa la inmunoglobulina en el intestino. Luego del nacimiento se genera el desarrollo de la actividad inmune a través del contacto con las bacterias que hay en la maternidad o en la paridera, y se van a ir generando inmunoglobulinas A que van tapizando el intestino para poder hacerle frente
al desafío bacteriano que puede tener ese lechón. Esto es una foto de la Escherichia coli. Lo que ven acá se llama pili de adhesión. Tiene unas proteínas que lo que permite es adherirse al intestino. Entonces la bacteria, cuando logra a través de estos pilis de adhesión adherirse a la pared intestinal, libera toxinas, y esas toxinas lo que hacen es aumentar la excreción de líquido por parte del intestino, y de esa manera se genera la diarrea. Ahora, cuando el intestino está tapizado por inmunoglobulinas A, o sea que hay buena inmunidad, la bacteria se ve inhibida por estas inmunoglobulinas y no se puede desarrollar o no se desarrolla la enfermedad. Cuando todo funciona normalmente en el lechón, lo que sucede es que la sangre lo que está haciendo es llevando la energía al músculo y a todos los órganos del cuerpo, y a su vez retira a través del sistema venoso todas las toxinas y las va a excretar a través del riñón y de la materia del hígado a través de orina y de heces. Pero ¿qué es lo que nosotros no vemos y nos perjudica durante la diarrea? Nosotros vemos una diarrea, vemos materia fecal líquida, y en realidad en ese lechón está ocurriendo algo mucho más peligroso que la propia diarrea. Para la vida estamos hablando, es que la sangre se espesa y hace que le llegue menos energía al músculo, con lo cual ese lechón ya tiene menos glucosa o menos energía para poder regular su temperatura. Entonces una disminución de la temperatura de la sala de maternidad, de la paridera o de la jaula, lo que hace es que se desarrolle la diarrea. También el lechón comienza a envenenarse a sí mismo, porque como está deshidratado, perdió líquido a través de la diarrea, está más hidratado, y lo que sucede es que se empieza a envenenar a sí mismo porque no puede llevar tantas toxinas al riñón y al hígado para detoxificarlas, ¿sí? Entonces, como que se autoelimina el lechón. Entonces, ¿qué es lo que debiéramos hacer cuando tenemos en la maternidad lechones o un lechón con diarrea? Lo primero es hidratarlo inmediatamente con sales, que lo que hacen es permitir la absorción de líquido al mismo tiempo que se está perdiendo líquido por parte del intestino, ¿sí? Esta es una sonda para hidratar, ¿sí? Ahí está el número porque a veces son difíciles de conseguir. Obviamente que para cortar esta diarrea lo que tenemos que evitar o eliminar es la bacteria. Para eliminar la bacteria, obviamente que debiéramos utilizar un antibiótico. Para todo esto nunca deberíamos olvidar que para eliminar el efecto deberíamos eliminar siempre la causa. Siempre eliminar la causa para eliminar el efecto. ¿Cómo se puede evitar esta diarrea? Recordemos que es por una cuestión de presión de infección o de inmunidad, ¿sí? Entonces, nosotros ¿qué podemos hacer? Es disminuir la presión de infección a través de una muy buena limpieza y desinfección de la sala. Podríamos ubicar una manta de goma detrás de la hembra cuando va a parir, que esté limpia obviamente, para que cuando el lechón tome contacto con el medio ambiente con el que nunca lo había tenido, tenga una baja carga o una presión de infección muy baja. Debíamos asegurarnos un excelente calostrado. Recordemos que el calostrado lo que le transmite al lechón son inmunoglobulinas A, que van a tapizar el intestino y van a impedir que el intestino sea colonizado por este caso la Escherichia coli. Podríamos tener un banco de calostro de cerdas adultas. También acá cabe recordar que las cerdas adultas son las que tienen mayor inmunidad en la granja, con lo cual hago hincapié en este otro punto. Hacer una buena reposición de las cachorras, porque si nosotros no hacemos correctamente la reposición, en un momento vamos a tener todas cerdas viejas, pero en algún otro momento vamos a tener todas cachorras, porque las habremos eliminado y la inmunidad de la granja habrá disminuido también. Vacunación, podríamos hacer la vacunación con toxoide, la vacuna de Escherichia coli. Y recordemos siempre que para lograr una buena salud debiéramos tener un equilibrio entre la presión de infección y la inmunidad, o que gane la inmunidad y que la presión de infección disminuya. Si pasa lo contrario, lo que sucede es que se desarrolla la enfermedad. ¿Qué proceso debiéramos tener en cuenta para disminuir la presión de infección y que no se desarrolle la diarrea? Es la limpieza, como habíamos dicho, y la desinfección. De esta manera nosotros lo que vamos a estar haciendo es evitando o disminuyendo la presión de infección, la carga bacteriana de la sala o de la paridera, y evitaríamos la diarrea. Pequeña foto, una sala de maternidad que la están lavando.
Entonces es muy importante saber que debiéramos lavar desde el techo hacia abajo, porque digamos, de esa manera disminuye bien la carga bacteriana y luego no estaría cayendo arriba del lechón las bacterias que están pegadas en todas las paredes. También tenemos que recordar que para el lavado es importante porque lo que hacemos es disminuir la materia orgánica, llámese materia fecal o restos de placenta de otros partos, y esa materia orgánica lo que hace es inactivar los desinfectantes que habitualmente utilizamos para desinfectar. Algo que podemos hacer en el caso de no tener sala de maternidad, lo que se puede hacer es correr la paridera del lugar para que el sol tome su acción y elimine todas las bacterias y coccidios que puede llegar a encontrar en el medio. Es un poco más de lo que vimos recién. Es importante tener pediluvios. ¿Para qué pediluvios? Sobre todo cuando estamos en maternidad, cuando hay diarrea en una camada, lo primero que hacemos nosotros es ir a agarrar el lechón, meter nuestro pie en la paridera, pisar materia fecal diarreica, retroceder e ir caminando por otras salas, por otras jaulas. Entonces lo estamos haciendo dispersando la diarrea por toda la sala. Para eso también es fundamental, lo importante, calear el piso. Si caleamos el piso, cuando retrocedemos estaríamos apoyando el pie en el piso, estamos desinfectando nuestra bota y podemos seguir caminando sin estar desparramando por toda la maternidad la diarrea neonatal. Bueno, como característica de Escherichia coli, se desarrolla una diarrea en el periodo temprano, aproximadamente el día 1, del día 0 al día 3 es cuando se desarrolla, a diferencia de lo que vamos a ver ahora que son los coccidios, que se desarrollan a partir del día 4 y día 5 debido a su ciclo reproductivo. Ahora sí vamos a hablar de coccidios. Los coccidios son otro agente de los que generan diarrea diariamente en las maternidades o en las parideras. Seguramente que muchos de ustedes han visto esta imagen, han tenido esta imagen, estas diarreas, y conocen esta foto que es un coccidio. Bueno, para entender qué es lo que sucede con los coccidios, tenemos que entender que el ciclo dentro del cerdo se genera o se da entre 2 a 5 días, entonces las diarreas comienzan a aparecer al día 2 o entre el día 5 al día 6, generalmente. Para que el lechón se infecte con un coccidio, el ooquiste, que es como, imagínense que es como un embrión, ¿sí? Ese embrión de coccidio debe estar en el modo infectante. Para que pase a ser infectante, ese ooquiste debe estar en el medio ambiente aproximadamente entre 2 a 4 días, con una determinada temperatura, más o menos 25 o 30 grados, una humedad del 75%, es cuando esporula y pasa, digamos, este embrión esporulado o ooquiste esporulado, es la forma infectante, ¿sí? El lechón lo consume, el parásito hace su ciclo dentro del cerdo de este lechón y al 5.º día aparece la diarrea. Como característica del coccidio, los ooquistes tienen una membrana bastante gruesa y lo caracteriza por ser muy adherente, o sea, es una membrana muy pegajosa que lo que le permite al parásito es subsistir adhiriéndose a la línea mamaria de la hembra y a la zona perineal para que el lechón lo consuma y así subsista la especie, ¿no? La especie de coccidio. Existen 2 mecanismos por los cuales los coccidios generan diarrea. El primero es porque rompe las células del epitelio, las rompe, las destruye, y el segundo mecanismo es porque genera una hiperplasia de células que todavía no se diferenciaron para absorber nutrientes, y como no se diferenciaron, los que suceden no pueden absorber nutrientes y lo excretan, digamos, lo eliminan, ¿sí? Es por eso que se genera la diarrea. Como referencia de esto, cada 10 ooquistes que consume un lechón se produce un daño epitelial de aproximadamente 1 centímetro cuadrado. Cada 10 ooquistes, 1 centímetro cuadrado. ¿Cómo podemos impedir o podemos disminuir el ingreso de este ooquiste en la maternidad o en la paridera? Lo podemos hacer a través de una zona de lavado, de limpieza de las hembras antes de llegar a parir. Estos son 2 granjas, una en La Pampa, que lo hacen diariamente, y esta es en Varadero, provincia de Buenos Aires. Lavan las cerdas y en realidad lo que hacen es disminuir digamos, por arrastre físico, disminuyen la carga de ooquiste de las hembras que entran a parir.
Como fundamental, lavar bien la zona de la vulva y de la glándula mamaria porque va a estar pegado ese oquiste que la hembra estuvo defecando en la gestación. Se le pega el oquiste, está en el medio ambiente, a buena temperatura, pasa a ser un quiste esporulado, que es la forma infectante, y el lechón cuando va a mamar o va a lactar, se consume el oquiste, se desarrolla la enfermedad en ese lechón. La vulva es importante porque el lechón confundido también va a mamar de la vulva, como habrán visto varios en partos ustedes. Bueno, también se puede hacer una disminución de la carga bacteriana a través del uso de iodopovidona. Recuerden, si van a lavar la hembra, hacerlo con un cepillo de cerdas blandas. Si utilizan un cepillo duro van a lastimar todas las cerdas y van a acordarse todos de mí, pero yo aclaré, cerdas blandas. ¿Cómo podemos prevenirlo? Bueno, realizando el lavado de las cerdas y el vacío sanitario de la sala. Podemos disminuir la contaminación de oquistes sobre las madres, nuevamente lavando las madres, utilizando anticoccidiales como el diclazuril, aplicarlo el día 2 o 3 antes que este parásito rompa las células epiteliales y desarrolle la enfermedad, y asegurarnos que lo ingieran en cantidad y calidad adecuada, ¿sí? Porque muchas veces se ven las granjas que utilizan el producto, se les recomienda utilizar 2 mililitros y generalmente le ponen 1 mililitro, medio mililitro, lo que fuese. Bueno, voy a pasar a hablar de la última enfermedad que me tocó a mí en maternidad para dejarle lugar a Nico. Después sigue Fernanda, espero no haberlos aburrido mucho. El tema ahora es epidermitis exudativa o enfermedad del cerdo graso. No sé si muchos de ustedes han visto esta imagen. Desde hace un tiempo nos están consultando bastante por esta enfermedad, por eso que la pusimos en maternidad para que la vean. Lo genera una bacteria llamada Staphylococcus aureus, produce una toxina exfoliativa, las mujeres van a entender de lo que estoy hablando, toxina que daña el riñón y el hígado. Esta misma toxina lo que hace en el metabolismo, lo rompe, digamos, va por sangre y rompe o daña el riñón y el hígado, y es muy resistente al medio ambiente. ¿Cómo se desarrolla la enfermedad? Días antes de darse el parto, de generarse el parto por parte de la hembra, en la vagina hay una alta proliferación de esta bacteria, Staphylococcus aureus. Entonces, cuando el lechón pare, a través del canal de Pacto se infecta o se contamina, se llena la piel de Staphylococcus aureus, y cuando hay alguna lesión en la piel, los lechones se lastiman, se rayan entre ellos peleándose por una teta. Saben que existe la dominancia en los lechones, con lo cual algunos se pelean y se lastiman. Cuando se lastiman, ingresa esa bacteria, produce la toxina exfoliativa y va a generar el daño que lo va a generar en la epidermis, liberando la toxina exfoliativa, y va a producir la excreción de líquido por parte de la dermis. A su vez va a generar la activación de las glándulas sebáceas, y es por eso que nosotros denominamos a esta enfermedad del cerdo graso. Si ustedes agarran un lechón con este inconveniente, van a ver que se despatina todo porque es puro sebo. Eso es porque la toxina actúa acá y estimula las glándulas sebáceas. Recuerden que también daña el riñón y el hígado. Estas son lesiones de riñón e hígado, no son lesiones de esta gente, pero era para que ustedes vean lesiones, para que vean característicamente cómo son. Se produce exudación de líquido de la piel inflamada, y en la maternidad generalmente es individual el tema, con lo cual evidentemente el sistema inmune tiene un alto peso en el desarrollo de esta enfermedad. ¿Cuál es el tratamiento? Primero deberíamos determinar la sensibilidad al antibiótico. Los antibióticos frecuentes que utilizamos porque son sensibles es la amoxicilina y el ceftiofur. Se puede utilizar antibióticos de uso tópico, o sea, se le puede rociar con antibióticos en la piel, lavar la camada con iodopovidona, usar electrolitos por vía oral para hidratar este animal, controlar los ácaros ya que dañan la piel y pueden desencadenar el problema. Disculpen. Y hacer autovacunas para las cerdas para que le transmita a los lechones inmunidad específica contra estos coccidios. Control y manejo. Deberíamos examinar los lechones y determinar dónde son las abrasiones para ver por qué se está produciendo la enfermedad. O sea, si está rayado por los dientes, entenderemos que se están peleando. Entonces, una de las causas predisponentes a que se dé la enfermedad es que se están peleando los lechones. Tendríamos que evitar camas ásperas o paredes que dañen la epidermis o la dermis.
Entonces, si lo evitamos, no hay ingreso de bacterias, no hay liberación de exotoxina o de toxina exfoliativa, no se daría la enfermedad. Controlar las peleas, que ya lo vimos, verificar los procedimientos de corte y de diente, de corte de cola y diente. En algunos casos donde no se podía cortar por el uso de antibióticos y con un montón de medidas de manejo, lo que se terminó haciendo es rociando la ubre 3 días antes y 3 días después del parto con iodados para disminuir la carga e intentar disminuir digamos, el desarrollo de la enfermedad. Podemos instilar iodados en la vagina el día del parto, controlar la calidad de las agujas. Si rompemos la piel demasiado, cuando utilizamos agujas poco afiladas, estamos dando la posibilidad del desarrollo de esta bacteria, y utilizar el sistema todo adentro, todo afuera para disminuir la presión de infección o la carga bacteriana de la maternidad. Bueno, los dejo con Nicolás Framentini, que va a continuar hablando de la recría o Bueno, buenos días, gracias por venir. Vamos a continuar con la presentación. La idea es seguir con la misma línea. Vamos a ver un poquito las principales enfermedades que se desarrollan en este sector, el sitio 2, la recría o el destete, que va desde que destetamos al animal entre 6 y 7 kilos por lo general, hasta los 30 kilos en casi todas las granjas, o hasta la venta del lechón en caso de los que vendan lechones. Primero, entender que el destete es una etapa muy crítica porque los animales se estresan porque hay cambio de dieta, porque hay una interrupción brusca de la lactancia, porque hay lucha jerárquica, que ahora vamos a ver en video, porque hay cambio de un medio ambiente y porque hay separación de la madre. El estrés y todos estos factores suelen o pueden generar enfermedad, sobre todo si no le damos las condiciones adecuadas, como vamos a ver ahora en alguna forma. Entonces, el destete es una carrera que no siempre es fácil para los animales. Por lo general solemos maltratarlos mucho en el pase de maternidad a recría. Entonces, los animales que venían de estar todos acomodados, cada uno en su propia teta y con sus hermanitos, acostumbrados y al calor, pasan a esta situación donde no entienden nada, nos cambiamos de hábitat, le damos otra comida. Y por lo general, siempre que juntamos lotes, aparecen este tipo de problemas. Todos los que reagrupan lotes seguramente lo ven a menudo. Ellos tienen que decidir quién va a mandar en cada lote y se suelen establecer estas peleas. Por lo general, entre los animales más grandes están estableciendo el orden jerárquico. No sé si llegan a ver en el video, pero los animales se lastiman mucho. Un poco puede llegar a originar lo que decía Peter, Gustavo, epidermitis exudativa. Bueno, vamos a dejar porque medio largo el video, para que no se aburran. Entonces, un poco lo que tenemos que hacer en el sitio 2 es aprender a leer qué nos están diciendo los animales, cuando hace frío, cuando hace calor, cuando nos falta un poco de espacio. Acá hay otra foto de un destete, lo que nosotros tendríamos que interpretar de un destete bien manejado, animales descansando, animales comiendo, animales tomando agua. Esto es una zona bastante calurosa y si bien me gustaría que haya más animales comiendo, por la hora que saqué esta foto y el calor que hacía, se nota un ambiente bien manejado. Entonces, siempre antes de empezar a hablar de enfermedades, lo que tenemos que hacer es un poco interpretar las señales que nos dan los animales cuando entramos a un corral. No importa si es un corral con ventilación o si es un galpón de cama profunda. En realidad los animales siempre nos hablan y antes de que aparezcan las enfermedades nos están dando señales. Muchas veces no las solemos ver. Entonces, como concepto es importante tratar de entender esas señales. Entonces, ¿qué repaso vamos a ver? Seguramente todas estas enfermedades ya las vieron. Vamos a ver algunas respiratorias que aparecen en la recría, algunas digestivas y otras enfermedades que son un poco más generales. Epidermitis exudativa, acá hay algunas fotos. Esto es lo que le decía Gustavo. Solamente él explicó muy bien
toda la patología de la enfermedad y el control es solo para explicarles que es una enfermedad que se transmite de la maternidad a la recría y muchas veces comienza en la recría y se traslada hacia la maternidad. Es una enfermedad bastante contagiosa y sobre todo cuando las condiciones de higiene, en cualquier libro que busquemos nos van a decir que las condiciones de higiene no están correctamente dadas. Entonces, así se ven los animales y suelen encontrarse frecuentemente en la recría. El tratamiento es muy similar al que se explicó para el sitio de maternidad. Ahora, esta para mí es la enfermedad más común junto con la que viene después de aparición en la recría, que son las enfermedades nerviosas. En realidad no son solo nerviosas, los agentes son Streptococcus suis y Haemophilus parasuis. Se encuentran en casi todas las explotaciones, yo diría en el 100%, en todas las explotaciones. Seguramente alguna vez habrán visto algún lechón con meningitis, ahora vamos a ver un video también. Tenemos animales que mueren súbitamente en fase de tete o comienzo de cebo, es decir, los encontramos rápidamente al otro día muertos. Otros animales tienen un curso más largo de la enfermedad, dependerá del grado de afección. Aparecen lechones desmejorados muchas veces en el suelo con temblores, articulaciones inflamadas. Esta es la postura clásica del lechón y así se ven los órganos con mucha fibrina, o sea, como todos los órganos pegados. Y acá vemos un poco más lo que se suele observar a la necropsia. Observamos, si pudiéramos abrir el cerebro, que muchas veces en la noche lo hacemos, se ve un cerebro inflamado, todos los órganos muy pegados, que técnicamente se denomina policerositis, se encuentra pericarditis y hay acumulación de un líquido purulento en las cavidades del animal. También artritis, se suelen ver los miembros inflamados, es muy común. Es más, como acá tengo un videito, disculpen las bolsas de la empresa de nutrición, son amigos los chicos de Biofarma, no, me olvidé que era para una charla y me quedó así. Pero bueno, imagino que este tipo de signos lo habrán visto muchas veces, así se encuentran los animales. Por lo general, la práctica indica que se suelen salvar el 50% de los casos y depende de lo atento que estemos o no para detectar las enfermedades. Es decir, tenemos que estar muy rápidos si se aplica rápidamente un antiinflamatorio, dexametasona se suele aplicar y después se usa inyectable amoxicilina. Para prevenir estas enfermedades nosotros usamos antibióticos de forma metafiláctica, eso quiere decir de forma preventiva, aunque no se puede hablar de ese término de antibióticos. Lo utilizamos en algunas fases, por ejemplo en fase 3 de la recría usamos un antibiótico con amoxicilina. Hay otra enfermedad que es muy parecida, que da los mismos signos, que se suele observar en Argentina y cada vez se observa más, por lo menos es lo que me toca ver a mí en los lugares que recorro, que es la enfermedad de los edemas. Es una enfermedad que se ocasiona por otra bacteria diferente, por una Escherichia coli, que genera una toxina, se ubica en el intestino, genera una toxina y esa toxina va al cerebro. Entonces, es totalmente diferente el tratamiento que lleva una enfermedad y otra enfermedad, porque una tenemos que atacar la bacteria y el otro tenemos un problema con otra bacteria que está alojada en el intestino, que es en este caso. Muchas veces se suele confundir y la forma de diferenciarlas es porque se llama enfermedad de los edemas porque se libera mucho líquido. Entonces, en los párpados se suele liberar líquido, cuando uno abre los animales también hay mucho líquido en el subcutáneo y lo que es llamativo y que hay que diferenciar es que los signos son los mismos, o sea, tenemos los mismos signos que vimos en el video, se suelen ver para esta enfermedad, pero no responde por lo general a las mismas dos. Problemas digestivos. En recría hay muchos problemas digestivos. El problema es que es muy difícil asociar una diarrea con una enfermedad. No podemos hablar de un color de diarrea para una enfermedad o para un problema de nutrición. En general lo que tenemos que hacer es apoyarnos en los laboratorios que hacen análisis complementarios. Es decir,
colectar materia fecal, si se murió algún animal se suele enviar trozos de intestino también y hacer un análisis en el laboratorio. Porque las diarreas por sí solos, lo único que me indican es que hay un animal con problemas. Y no siempre. Muchas veces los animales más glotones, por así llamarlos, suelen tener un tránsito un poco más acelerado y pueden tener una diarrea un poco más blanda, ¿sí? O una materia fecal un poco más blanda. Pero es muy difícil asociar una diarrea a una enfermedad. A diferencia de, por ejemplo, ahora cuando veamos algo de problemas respiratorios, vamos a ver que sí es más fácil asociar las lesiones a las enfermedades. Los signos de la diarrea son, bueno, la diarrea, obviamente, que se ve muchísimo y se ve fácilmente, menor crecimiento, aspecto desmejorado, depresión, lotes desparejos y deshidratación en casos extremos, porque en esta categoría que estamos viendo nosotros, que estamos hablando de animales de 7 a 30 kilos, suelen, excepto que es una diarrea muy seria, suelen los animales tomar agua. ¿Cuáles son los agentes que causan diarrea? Hay un montón y los más importantes en esta etapa son Escherichia coli, Salmonella, parásitos como Trichuri suelen aparecer, pero no es lo más habitual. Las nutricionales, que quizás sean las más habituales de todas las diarreas y que muchas veces nos cuesta diferenciarlas de un problema patológico, por lo que decía antes. Siempre asociamos que el hecho de tener alimentos sin digerir en la diarrea o tener el ano irritado lo asociamos a un problema de nutrición, de la soja, y en realidad no siempre es así. Suele pasar, pero también nos ha pasado en un montón de granjas que tienen esos signos y lo asociamos a la soja, y cuando se hacen los análisis de la soja, del espectro de soja que se está consumiendo, dan perfecto. Entonces, muchas veces hay factores asociados. Después hay otras como los coronavirus, TED y TGE, que bueno, no los tenemos en Argentina, o por lo menos no los tenemos declarados. Y esos son los más importantes. La Ausonia también la pongo con un signo más porque, si bien es una enfermedad que va a explicar muy bien Fernanda porque es del ciclo 3, empieza a aparecer en las etapas tardías de recría. O sea, en un animal de 25 o 28 kilos suelen empezar a presentarse signos de diarrea con sangre, que bueno, vamos a profundizar después. Este es un caso muy particular que me pasó en una granja, solo para comentarles o graficarles lo que les venía diciendo. Esto era una materia fecal que nosotros suponíamos que era por un problema de soja, hicimos algunos análisis y la verdad que la soja no fue un problema. Y bueno, después analizando otras cosas, hicimos necropsia de los animales muertos, acá no los puse, pero era un caso de salmonella. Esta foto es bastante típica de un shock séptico que produce la salmonella. Lo que quiero un poco transmitir es que en las enfermedades entéricas tenemos que buscar mucho más la diarrea. La diarrea por sí sola y por lo que vemos en el campo nos aporta poco, más allá que informarnos de que hay un problema. Que es importante, pero tenemos que seguir investigando. Pasamos a la segunda enfermedad que para mí hoy tiene un impacto grandísimo en producción porcina, aunque me imagino que aproximadamente, según estadísticas, el 80-85% de los cerdos que van a matadero hoy en Argentina se vacunan contra el circovirus porcino. Así que intuyo que la mayoría de la gente que está acá y que tenga cerdos debe vacunar sus animales. Pero bueno, para hacer una introducción, se encuentra, es un animal que es un virus que ataca el sistema inmune del animal, ¿sí? Y que se mantiene por mucho tiempo en el sistema inmune. La transmisión es oronasal, aunque bueno, también se elimina por heces, orinas, secreciones de saliva. Eso por ahí es lo más importante. Hay que tener en cuenta que los anticuerpos maternales entre 4 y 14 semanas se pierden y que podemos observar seroconversión en circovirus, que es la reinfección entre las 8 y las 16 semanas de vida de los animales. ¿Qué ocasiona circovirus? Ocasiona retraso en el crecimiento, ictericia, que es que los animales aparecen medio amarillentos, medio pálidos, esto es muy común y se ven muy marcados en las granjas de cerdo. A veces se distinguen, uno mira a los animales y se ven todos rosaditos y algunos más pálidos tirando amarillo, eso se suele ver. A veces suele haber diarreas, alteraciones respiratorias, ahora les voy a mostrar unas fotos de algún pulmón.
incremento de los casos de dermatitis y nefropatía porcina, que es esta foto. Esto antes aparecía mucho más. Cuando esta enfermedad entró al país, en realidad dicen que hace mucho tiempo que está, pero cuando se empezó a detectar y que aparecieron los brotes agudos, hará de esto entre 5 y 7 años, se empezaron a ver muchos casos de circovirus, se veían mucha cantidad de animales así. Hoy con las vacunas, como les digo, el 90%, entre el 85 y el 90% de los cerdos se vacunan, se ha controlado bastante este signo y por lo menos a mí no me toca verlo mucho. Entonces, aumentan muchas patologías secundarias, porque decía que se ubican en el sistema inmune. Entre nosotros a veces decimos que es como el SIDA del cerdo, ¿sí? que le disminuye mucho el sistema inmune. Y aumenta el tamaño de los linfonódulos inguinales superficiales, que ahora vamos a ver esto porque es una forma de detectar esta enfermedad. La clínica se centra en animales de final de transición y primer mes. Bueno, en realidad la requería, cuando la patología es importante, se puede encontrar en cualquier etapa, ¿sí? Tenemos el incremento de la mortalidad es variable porque la enfermedad no suele matar, matan todas las otras enfermedades, entonces esto lo que hace es bajar la inmunidad. Después hay varios factores predisponentes, como ser la edad de los animales, factor individual. Esto lo saqué de un libro y dice que parece que algunas genéticas las afectan más, las afectan menos. La verdad que no encontré nada consistente, sí lo puse por ahí por si escucharon algo parecido, no encontré nada para avalar esto. Depende mucho de si los animales están bien nutridos, si hay presencia de otro virus, y el sexo por lo general ataca más a los machos. ¿Qué vemos a la necropsia? Linfonódulos agrandados de tamaño, ese es el linfonódulo inguinal superficial. No solo el linfonódulo inguinal superficial, por ahí ese es el más visible y es el más fácil de encontrar para los que hacemos necropsia y abrimos animales en la granja. Pero por lo general todos los linfonódulos de los cerdos se encuentran inflamados. Se ven también muy claramente los mesentéricos, que es los que se encuentran en el intestino, se suele ver bastante inflamados. Esto también se suele ver, aunque bastante menos, hoy también es neumonía asociada a circovirus que genera este patrón. No sé si llegan a ver que está como muy marcado los septos del pulmón, o sea, estas líneas no deberían verse. Ahora vamos a ver otros pulmones. Vamos a ver que estas líneas parecieran que tienen agua, no deberían verse. Esto está ocasionado por circovirus. Por supuesto que no es la única enfermedad que ocasiona ese tipo de pulmón, hay varias. La mortalidad y la cantidad de animales que enferman en la granja son muy variables, dependen de todos los factores que vimos antes. Como es una enfermedad inmune, dependen de todo lo que nosotros hagamos para que se determine. Como dato importante del circovirus es que las vacunas funcionan de manera extraordinaria. Todas las vacunas que hay en el mercado funcionan muy bien. Desaparecen este tipo de animales que se solía ver mucho. Esto se llama síndrome del Medrod-Forstete. ¿Qué es eso? Básicamente que los animales se enflaquecen mucho, pierden condición corporal en comparación con los compañeros y quedan así. Les marca mucho la columna vertebral, quedan muy flaquitos. Y son animales que viven y nunca engordan. Bueno, pues, entre otros agentes, circovirus ocasiona. Acá ven lo mismo, fíjense el tamaño, la diferencia que hay de tamaño de estos animales que son enfermedades. Se suelen marcar así las paletas, la columna, como veíamos antes. Pasamos una breve. Tocamos un poquito sobre los problemas respiratorios. Los signos más frecuentes o los signos que tienen los problemas respiratorios son tos, disnea, fiebre, depresión, anorexia y respiración abdominal. Son todos signos muy generales, como verán. Si el animal suele tener esta postura, se suele apartar del lote, tiene respiración abdominal, suele agachar las orejas, el pelo se pone feo, se pone un poco más flaco. Acá les pongo toman agua, que es una ventaja. Solo para comentarles, hoy medicamos mucho en producción porcina por medio del agua y la medicación del agua funciona muy bien, sobre todo para las enfermedades respiratorias que necesitan que las drogas entren rápido a la sangre y lleguen al pulmón. Cuando hablamos de enfermedades digestivas, también es mejor el agua, pero las drogas que se administran por el alimento también funcionan muy bien. Para las enfermedades respiratorias puntualmente o las nerviosas,
el tema de la medicación en agua yo creo que es clave. ¿Cuáles son los agentes? Todos estos. Ni por casualidad vamos a hablar de todos estos, solo para que vean que son muchísimos los agentes que afectan y no es fácil el diagnóstico de enfermedades respiratorias en producción porcina. Una cosa que veo muy a menudo es que los animales tosen, bueno, ponerle tal cosa y probamos, ponerle tal cosa y probamos. Yo creo que hay que apoyarse mucho en los laboratorios. Hoy tenemos todos laboratorios de referencia, tenemos veterinarios del sector que hacen muy buen trabajo con el diagnóstico, la toma de muestras y detectar el agente que está causando una enfermedad respiratoria. Para ver un poco cómo abordamos el tema de la neumonía, vamos a hablar de 2 o 3 enfermedades. Micoplasma lo cito en recría, si bien es una enfermedad que Fer va a explicar ahora también en el borde, lo cito en recría porque suelen empezar algunos problemas, sobre todo si no está bien manejada la vacuna. La vacuna de Micoplasma está disponible en Argentina, funciona pero no tan bien como la de Circovil. Funciona muy bien, pero siempre hay baches inmunológicos donde la vacuna no cubre y necesitamos reforzar o cubrirnos un poco con algún antibiótico. Encima, esto que es el micoplasma se ubica, esta es la parte interna del pulmón, es como lo más chiquito que tiene el pulmón. Esta es una foto electrónica, un microscopio electrónico. Se ubica muy por fuera del aparato respiratorio, entonces los antibióticos no llegan de manera óptima y muchas veces se producen las lesiones aunque nosotros hayamos medicado. Se contagia en maternidad, pasa a recría, aparecen los primeros problemas en recría y explota en la etapa de transición y borde. Así suele ser la dinámica de esta enfermedad en producción porcina. Para que ustedes vean un poco, que también lo va a mostrar Fer, quería mostrar las lesiones características, lo que tengan la suerte, deberían hacerlo todo, pero lo que tengan la suerte de poder abrir los animales que se mueran en sus granjas. Esta es la lesión típica, se torna de un color mucho más oscuro, más parecido al del hígado, muy duro, muy duro. Si ustedes intentan romper esto, no lo van a romper, no lo van a hacer de ninguna manera. En cambio acá destruyen fácilmente el pulmón con los dedos. En este caso no pueden y se colapsa el pulmón. Y es bastante característico. Fíjense también cómo es un pulmón, la parte rosada es un pulmón normal de un cerdo que entró a frigorífico. Fíjense que no tiene marcadas las cisuras como habíamos visto que tenía para Circovirus llena de agua. En este caso es un pulmón liso. Bueno, esta parte es un pulmón normal, esta parte es la afectada por micoplasma. Neumonía de origen viral, las vimos, se encuentran muy marcados los septos, que es lo que les decía, suelen aparecer algunas adherencias a la parrilla rectal. Y estas sí las menciono acá porque sí aparecen mucho en recría, la neumonía de origen viral suelen aparecer. Cada vez más con la aparición de influenza, que ahora les voy a comentar. Esto es lo que vimos recién, es un poquito de micoplasma que se asocia, y esta foto un poco me sirve para mostrarles que en general todas las enfermedades, pero las respiratorias, actúan de forma conjunta. O sea, nosotros cada vez que estamos pensando en una neumonía tenemos que pensar en por lo menos 3 agentes que me están afectando en un animal. Con lo cual el diagnóstico pasa a tomar un papel muy importante. Esto es como la estrella de los últimos 3-4 años, que es un pulmón afectado por influenza porcina. Da este tipo de pulmón, no se ve tan así, esto lo saqué en un libro, no se suele ver así. La verdad que se ven, por ejemplo, se ven algunas manchitas acá, otras manchitas acá y otras manchitas acá, y eso es, así se ve el pulmón. Este pulmón es bastante clásico, se lo llama el tablero de ajedrez, que tiene manchitas. Las manchitas son las partes que no funcionan, las partes que están afectadas del pulmón, y las partes más claras son las partes que están funcionando el pulmón. Por eso se llama el tablero de ajedrez. Bueno, y acá algunos ejemplos de neumonías bacterianas, solo para que vean que hay muchas formas en que puede aparecer o en que pueden aparecer las neumonías en los cerdos. Estas son diferentes enfermedades que producen, fíjense acá, esto es adherencias pleurales, unifocal.